Hola amigos y hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a casa, bienvenidos a un estudio más de la bendita, perfecta, infalible palabra de Dios. Estaremos de nuevo en Efesios capítulo 2, viendo unos versículos maravillosos que nos hablan de cómo ser salvos y de cómo Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, es más, desde antes de que comenzara el tiempo. Si podemos imaginarnos qué existía antes de que existiera el tiempo. No más tiempo, porque no había tiempo. Pero bueno, eso se lo dejamos al Señor, que comprende y sabe todo, y nosotros lo aceptamos porque está en su palabra, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos. Vamos a estar hablando de algo maravilloso, de lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo en la cruz, dando su vida y pagando por todos nuestros pecados. Así es de que los invito que abran sus Biblias, la bendita y perfecta palabra de Dios, Efesios capítulo 2, y como repaso vamos a comenzar en el versículo 4, pero nuestro enfoque más va a ser en los versículos del 7 al 10, ¿de acuerdo? Bueno, acompáñenme. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Empezamos aquí, inmediatamente vemos cómo nos amó por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se dan cuenta que es la gracia de Dios, el favor inmerecido que Dios nos da? La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Y la misericordia es cuando no nos da lo que sí merecemos, que es la perdición, la muerte eterna, el infierno, la separación de Dios, vivir una eternidad en oscuridad, en tinieblas, donde dice la Biblia que es lloro y crujir de dientes, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Diríamos, ¿no es eso demasiado severo? Bueno, es porque no comprendemos la magnitud de nuestro pecado, la vileza de nuestros corazones en la carne. No conocemos lo depravados que somos, porque nos damos por nuestro lado, pensamos que somos más buenos de lo que somos, y porque nos comparamos con otros que consideramos que son peores que nosotros, pero no queremos aceptar, y realmente ¿quién quiere aceptar que somos depravados, pecadores, enemigos de Dios, y que estábamos muertos en delitos y pecados, porque estábamos separados de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios? Porque la Biblia dice que Dios está enojado todos los días con los malvados, con los pecadores. Dios puede amar y Dios puede odiar. Y Dios odia al pecador. Diremos, bueno, muchos dicen que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. No, odia al pecador también, porque el pecado no va al infierno. Es el pecador el que va al infierno por desobedecer y rebelarse contra Dios. Pero por eso Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiera el tiempo, de mandar a su Hijo a la cruz en una colina afuera de la ciudad de Jerusalén, para que diera su vida por nosotros, para que consumara la obra de salvación, que es lo que vemos. Dice que por gracia sois salvos. Vamos a ver enseguida que dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios, inmersido, y lo vemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, déjenme decirles, es la mente de Dios, el corazón de Dios, que nos enseña y nos habla. Qué profunda es su palabra, qué alta, qué sublime, qué maravillosa. Su palabra es inerrante. Quiere decir que en su origen, cuando Dios dio la palabra, es
perfecta, sin ningún error. Es infalible, que nunca puede fallar, que no tiene errores, que no puede fallar. Es santa, porque viene de un Dios santo, que da su palabra perfecta, infalible, inerrante, y también es indestructible. Mucha gente a lo largo de la historia ha querido destruir la palabra de Dios. La han prohibido en los países. Todavía hay países como Irán, como China, como Corea del Norte y otros más en el Medio Oriente que prohíben estrictamente la Biblia. Si alguien va a Arabia Saudita y lo encuentran con una Biblia, inmediatamente lo arrestan. Pero es porque la quieren destruir. Pero la palabra de Dios es indestructible y es eterna. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará hasta que toda sea cumplida. Dice él, la palabra de Dios está establecida en los cielos. Así es de que podemos confiar cuando estudiamos la Biblia. Podemos ver la mente de Dios, el plan de Dios, el corazón de Dios que tiene para con nosotros. Y nos dice, que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Pensemos en esta frase. Juntamente con Él nos resucitó. Para Dios, cuando Dios resucitó a Cristo de la tumba, afuera de la ciudad de Jerusalén, cuando Él lo resucitó a Él, nos resucitó también a nosotros. Y diríamos, bueno, si yo todavía estoy vivo, pero para Dios estamos más que vivos. Estamos vivos eternamente ya en el cielo, sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Así de maravilloso y de serio y de seguro es el plan de Dios, como si ya ahorita estuviéramos sentados al lado de Cristo en el cielo, en los lugares celestiales. No digo a su lado inmediatamente, pero en el cielo donde Él está, porque no sabemos quién va a estar sentado a su izquierda y a su derecha, para quien ha sido designado, pero nosotros estaremos ahí con Él. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y quién nos hizo sentar con Él? El Padre. El Padre bendito, que tiene el plan de salvación, de enviar a su Hijo como el Redentor, el Salvador, que vendría a tomar nuestro lugar en la cruz. Pensemos en esto. Cuando Cristo fue a la cruz, antes de ir a la cruz, lo azotaron horriblemente. Cuando azotaban los soldados a un reo, a un prisionero, lo azotaban con algo que tenía una agarradera de palo y tenía como correas, y en la punta tenía huesos, vidrios y bolas de metal. Y cuando le pegaban al cuerpo, destrozaban la piel, los nervios, los músculos, al grado que se veían los órganos internos. Esa tortura horrible que recibió Jesús, la merecíamos nosotros. Todos los azotes. Cuando le pusieron la corona de espinas, esa corona era mía, era tuya, era suya. Nosotros sí la merecíamos, pero Él no. Cuando le arrancaron la barba, cuando lo escupieron, cuando lo clavaron en la cruz, cuando perforaron su costado, todo eso lo hizo por nosotros. Él no tenía por qué sufrir eso. Él vivió una vida perfecta, de obediencia absoluta al Padre, pero lo hizo por nosotros, porque Él no quería que nosotros sufriéramos por nuestros pecados. Además, aunque hubiéramos muerto como mártires, dando nuestra vida por nuestros pecados, eso no nos hubiera perdonado ni un pecado. Eso no nos hubiera salvado. Lo que nos salva es el sacrificio de Cristo
en la cruz por nosotros. Y continuemos y veamos lo que dice enseguida en el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué nos salvó? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad. ¿Para quién? ¿Para los ángeles? No, para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros somos la desposada de Cristo, la iglesia, la prometida del Señor Jesús. Y un día el Señor nos va a mostrar en el cielo, en todo el universo, en toda su creación, como la hermosa esposa de Cristo, esa hermosa obra que Dios ha creado, que somos nosotros. Imagínense, nosotros que no merecemos nada, Dios nos va a mostrar en el cielo como la hermosa, incomparable, preciosa esposa de Cristo. Eso es lo que nos habla en el capítulo 3 del mismo Efesios 3:10. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Miren, por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios en su multiforme, su abundante sabiduría nos va a presentar a los principados y autoridades y potestades en los lugares celestiales. Dios, Cristo, venció al demonio, todos sus demonios, todos sus achichincles, todos sus secuaces, los venció. Y nosotros en Cristo somos más que vencedores. Quiere decir que Dios nos va a presentar y decirles, miren, ustedes que querían destruir la iglesia, no lo lograron. ¿Por qué? Porque eres la prometida de Jesús. Y Él no iba a perder a su prometida, que somos nosotros. Y nos va a presentar. Y va a presumir con nosotros realmente de que somos sus hijos, somos sus seguidores. Miren, vayamos a Revelación. En Revelación 9. Perdón. Revelación 7:9. Revelación 7:9. Dice la palabra de Dios. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Y déjenme explicarles, esta no es la iglesia solamente. Estos son los santos de la gran tribulación que dieron su vida por Cristo. Pero nosotros estaremos ahí también en el cielo. Y todos nosotros los vamos a acompañar a adorar al Señor. Versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Imagínense esto, todos los ángeles y todos nosotros estaremos alrededor del trono de Dios. Dice, los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Versículo 12, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahí vamos a estar nosotros con los nuevos salvos, nuevos hijos de Dios, los mártires de la gran tribulación, con los ángeles, los querubines, los serafines y todos los seres maravillosos que hay en el cielo. Nos vamos a postrar, a adorar, a alabar al Señor. Y estaremos ahí vestidos de lino fino, con palmas en las manos, adorando al Señor, glorificando al Señor, exaltando al Señor.
por la obra de salvación, la obra de redención para todos nosotros. En Efesios 1:7, miren lo que dice de nuevo. 1:7 nos dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Se dan cuenta? No es según nuestras obras, no es según lo buenos que hayamos sido, no es de acuerdo a su gracia, según su gracia. Y nosotros, saben, un regalo uno no lo puede comprar. Nosotros no podemos pagar por un regalo, porque ya no es regalo. Y no podemos ganar la salvación por obras, porque entonces ya no es por gracia, es por nuestro trabajo. Y esto lo hace Dios, para Él recibir toda la honra y toda la gloria, y porque nosotros no podíamos ni podremos pagar por un pecado. En Tito, en la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 2. Tito 3, 4 y 5. Tito 3, 4 y 5 dice la Biblia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Esto es, por el lavamiento con la sangre de Cristo nos regeneró. Y dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo, nos lava de todos nuestros pecados. El Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones, en nuestras vidas, y viene a fortalecernos para vivir la vida cristiana como a Dios le gusta. Una manera que le honre, le glorifique, le exalte. Pasamos de ser enemigos a ser hijos de Dios y amigos de Jesús. Imagínense nada más. Aquí la gente, cuando conoce a alguien importante, actor o político, lo que sea, deportista, y usa el nombre de esa persona para presumir. Por ejemplo, si yo pudiera decir Messi me llamó el otro día, o Cristiano Ronaldo, o el presidente de cualquier país, pues lo haría para presumir, ¿verdad? Pues imagínense cómo podríamos presumir y decir que somos amigos de Cristo. No hay nadie más alto que Él. Él es Dios y somos amigos de Él. Somos amigos del Dios Todopoderoso porque Él pagó nuestra cuenta, nuestro delito, y nos redimió, nos perdonó, nos santificó, nos purificó, y ahora por eso nosotros podemos llamarle Padre y hasta amigo a nuestro Señor. Bendito sea. Continuemos. Estamos en Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o regalo de Dios, obra de Dios. Dice, por gracia sois salvos. La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Y de nuevo les digo, la misericordia es cuando no nos da lo que merecemos, el infierno. Pero en su infinito amor, en su infinita gracia, nos perdona todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y ahora nos limpia, nos purifica, para que seamos hechura suya, unas nuevas criaturas, una nueva creación. Como dice en Gálatas 2:16, dice la palabra de Dios, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Las obras de la ley es las obras que hacían los judíos para pagar por sus pecados, como hacer sacrificios, ofrecer holocaustos, o como mucha gente lo hace ahora en día, hacen mandas, rosarios, misas, sacrificios, y eso no sirve de nada, porque esas son obras para obtener el perdón de nuestros pecados, y eso no salva a nadie.
no quita un solo pecado. No importa que se vaya uno caminando desde una orilla de México hasta la villa a hacer una manda, de nada sirve, porque en primer lugar dice la Biblia que no debemos de tener otros dioses aparte de Él. Y orar a alguien más es idolatría. Adorar a alguien, postrarse ante alguien que no es Dios, es idolatría. Y Dios lo detesta y está prohibido. Porque el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Está en Éxodo capítulo 20. Dice el segundo mandamiento, no te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás o las adorarás. Claramente nos dice que no debemos de tener a nadie y a nada que no sea Dios. Y no nos debemos de hacer imágenes porque nunca hemos visto a Dios. Inclusive la Biblia nunca nos describe cómo se parecía a Jesús. Si era moreno, si era güero, si era alto, si era chaparro, si era gordito, si era flaco. No nos enseña. ¿Por qué? Porque no quiere que nos hagamos imágenes de Él. Porque en el momento que nos hacemos una imagen, ya estamos violando su palabra. Entonces, vemos que la salvación es por gracia y nada podemos hacer para merecer el perdón de nuestros pecados. En 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice la Biblia, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la comunión entre el Padre y el Hijo, y que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Por qué? Porque estábamos ya muertos en nuestros pecados, para una esperanza viva. ¿Por quién? Por la resurrección de Jesucristo, los muertos. Miren versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esto tiene Dios preparado para nosotros, una herencia incorruptible que nunca se va a destruir, nunca se va a podrir, nunca le va a pasar nada, incontaminada e inmarcesible. Nada puede destruir o manchar o menguar esta esperanza que tenemos en esta herencia que tenemos en Cristo, en el cielo. Versículo 5 dice, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos tiene guardado el Señor. Nuestra salvación nos está preparando para manifestarnos ante todos en el cielo. Perdón. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Examinemos este versículo detalladamente. El Padre nos salvó. ¿En quién? En Jesús, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestros pecados o las obras que hayamos hecho que creyendo que eso nos iba a dar salvación, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Miren, antes de los tiempos de los siglos, antes que el tiempo existiera, Dios ya lo tenía planeado para nosotros. No podemos nosotros presumir de lo que hayamos hecho por el Señor. Nadie puede estar en el cielo y decir, bueno, yo llegué aquí por
todo lo que hice, todo el dinero que di a los pobres, a la iglesia, a misioneros, a quien haya sido, todos los sacrificios que hice, por eso estoy aquí. No, nadie puede, ni a un Pablo que fue decapitado, ni a un Pedro que fue crucificado, ninguno de los apóstoles que murieron muertes de mártires, excepto por Juan. Nadie puede presumir porque está ahí. Lo que sí podemos presumir es de Jesús, que Él es el único que merece la gloria, la alabanza. Él es el único que podría decir, yo estoy aquí porque yo obedecí al Padre en todo. Viví una vida perfecta, una vida santa. Nunca hice una mala acción y nunca tuve un mal pensamiento. Él es el único que podría presumir, pero nosotros no. Así es que cuando estemos ahí, diremos, estoy aquí por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz, por su sangre que me limpió de todos mis pecados. Por eso estoy aquí, le debo todo. Y por eso le doy toda la honra y toda la gloria. Y le he entregado, y le entrego, y le entregaré por siempre mi corazón, y lo alabaré, y lo glorificaré, y lo exaltaré, y lo seguiré por toda la eternidad. Y es que en el cielo hay tiempo, que probablemente en el cielo no hay tiempo, sino todo es presente. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Pero imaginémonos lo maravilloso. Entonces, versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras la salvación. No podemos hacer nada para ser salvos. No, ninguna obra, ninguna manda, ningún sacrificio, ninguna ofrenda, ninguna obra de generosidad. Nada nos merece el perdón de nuestros pecados y nada nos ofrece la salvación. Solo Cristo, la obra de Cristo en la cruz. Jesús dijo en Juan 17, versículos 1 al 4, dice el Señor, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Se dan cuenta que venimos a Él porque el Padre nos llamó a través de su Santo Espíritu para que vengamos a Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Miren el versículo 4, qué increíble. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Pero ¿cómo puede decir Jesús, he acabado la obra que me diste que hiciese, si todavía no va a la cruz? Bueno, Jesús siendo Dios, Él podía decir con absoluta certidumbre, con absoluta seguridad, que iba a ir a la cruz, iba a pagar por todos nuestros pecados. Recordemos una cosa, nuestro Señor Jesús tuvo absoluto control de todo lo que sucedió desde el momento de que lo arrestaron en el huerto de Getsemaní hasta el momento en que resucitó de la tumba. Él controlaba absolutamente todos los eventos. Todo lo controló Él. La traición de Judas, la entrega de Poncio Pilatos a los judíos, que lo llevaran a la cruz, que lo crucificaran, que lo traspasaran, que lo sepultaran, todo. Él tuvo completo y absoluto control de todos los eventos. Por eso les digo que Él puede decir, ya terminé la obra. Ahora vayamos a Juan 19:30 y veamos ahí, cuando Jesús vuelve a decir que terminó su obra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, o terminado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Recuerdan, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró, pero antes de expirar dijo, consumado es. La obra de salvación estaba consumada, completada, y no hay nada absolutamente que alguien le pueda agregar. Querer agregarle es una ofensa
Es una blasfemia a Cristo. Es como decirle, lo que tú no pudiste hacer, yo lo voy a hacer. Déjenme decirle a mis amigos católicos, muchos creen que si muere uno en gracia, va al cielo, pero antes de ir al cielo, tiene que ir al purgatorio a pagar por los pecados que haya tenido antes de morir. Eso no es verdad. Porque cuando Cristo dijo consumado es, todo estaba terminado. Y nosotros querer agregarle a la obra de nuestra salvación, de nuestra redención, es decirle a Jesús, no completaste la obra, yo la tengo que completar. Es decirle al Padre, lo que Él no pudo hacer, yo lo voy a hacer sufriendo en el purgatorio. En primer lugar, el purgatorio no existe. No está en la Biblia. Es invención de la iglesia. Él terminó la obra completamente y por eso dijo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí terminó la obra de salvación. Miren lo que nos dice en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Se dan cuenta? Por las obras de la ley o las obras que hagamos nosotros para merecer el perdón de nuestros pecados, dice, ninguno será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí está claramente, nadie puede obtener salvación, nadie puede obtener perdón de pecados por sus obras, por sus sacrificios. Es solo por la sangre de Cristo que nuestros pecados son perdonados. Y para terminar, versículo 10, vaya, regresemos a Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, desde antes, para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios, somos creación de Dios, pero nos ha transformado, nos ha hecho en algo, una creación nueva. Y la palabra que usa aquí, que somos hechura suya, es la palabra que se usa para poema, poesía. Somos una obra maestra de Dios. ¿Y para qué nos creó? ¿Para qué nos transformó? Para buenas obras. No es por obras que somos salvos, pero una vez que somos salvos, lo demostramos con nuestras obras. Eso es lo que está diciéndonos aquí. Somos la obra maestra de Dios. En Tito 3:8, nos dice la Biblia, perdón, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios. Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora que eres salvo, dedica tu vida a hacer buenas obras. Nadie ha visto a Dios, pero sí te pueden ver a ti y a mí. Nosotros somos sus ojos, somos sus manos, somos sus pies para ir a decirle a otros, somos su boca para proclamar el Evangelio, somos sus manos para abrazar, para perdonar, para ayudar a otros, somos sus ojos para ver las necesidades que tienen. Y nosotros somos su corazón, tenemos su corazón para amar aún a nuestros enemigos y orar por ellos. Dijo el Señor Jesús que oremos por nuestros enemigos. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si está desnudo, vístelo. Si está prisionero, visítalo. Eso es lo que debemos hacer. Nosotros, las buenas obras demuestran que somos salvos.
No es que obtengamos la salvación por ellas, porque nadie lo podría lograr jamás. Les digo de nuevo, el único que podría salvarse por obras sería el Señor Jesús, porque Él vivió una vida perfecta, de absoluta obediencia a la voluntad y a la palabra del Padre. Él dijo, ¿quién de ustedes puede acusarme de pecado? Nadie lo pudo acusar, porque llevó una vida perfecta, pero solamente Él, no nosotros. Nosotros nacimos en delitos y pecados. Como dijo Rey David, en pecado mi madre me concibió. Así es que estamos todos fritos, estamos todos condenados por nuestros pecados desde que nacemos. Pero Dios, ¿qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos salvó. Pero Dios, absolutamente por su gracia, hemos sido perdonados, porque Cristo pagó el precio por nosotros. Ahora lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, primeramente, reconocer nuestros pecados, pedirle perdón, recibirlo como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, y dedicarle nuestra vida para vivir haciendo buenas obras. Así es que voy a invitarlos a que hagan esta oración conmigo, si nunca la han hecho, y si la hayan hecho, pues repítanla de nuevo, entréguenle su vida, entréguenle su corazón al Señor. Señor bendito, Padre Dios Todopoderoso, yo sé que he sido pecador, soy pecador, nací en pecado, he vivido en pecado, en rebeldía, en desobediencia. Señor, perdóname por todos mis pecados. Cámbiame, transfórmame, renuévame. Hazme una criatura tuya, una nueva creación, una obra maestra. Lávame con la sangre de Cristo. Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, Señor, que de aquí en adelante me dé las fuerzas a través de tu Santo Espíritu para vivir una vida que te honre, que te agrade, que te glorifique. Señor, ahora tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque te he recibido, porque he recibido al Príncipe de Paz. Ahora tengo la paz. Gracias, Señor, por perdonarme, y como digo de nuevo, de aquí en adelante viviré para ti. Buscaré una iglesia donde enseñen tu palabra claramente y correctamente, para crecer y aprender tu palabra y a conocerte mejor a través de tu palabra. Gracias, Señor. Padre bendito, te lo agradezco con todo mi corazón, en el maravilloso y santo nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Sí, que Dios los perdone también, y a mí también, pero ya nos ha perdonado si nos hemos arrepentido. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.